En este segundo vídeo del funcionamiento de mercado vamos a hablar de la demanda y de la curva de demanda. La demanda es la cantidad de un bien que los compradores están dispuestos a comprar. La demanda va a depender de distintos factores, como el precio del bien, las modas, la renta disponible o el precio de bienes relacionados, entre otros. Es decir, que la cantidad demandada es función de muchos factores. Ahora bien, si consideramos todos los factores constantes, excepto el precio del bien, es decir, aplicamos la cláusula ceteris paribus, que quiere decir todo lo demás constante, nosotros vamos a tener que la cantidad demandada va a depender nada más del precio. Por lo tanto, va a ser una función con dos variables que vamos a poder representar gráficamente. Veámoslo con un ejemplo. En el ejemplo tenemos en una tabla el precio del bien y la cantidad demandada. Por ejemplo, si el precio es 100, la cantidad que están dispuestos a comprar sería 1.000.000 de unidades. Si el precio sube a 200, la cantidad que están dispuestos a comprar sería 800.000 unidades. Y así sucesivamente. Como vemos, la función es una función decreciente. Pero antes de empezar a hablar, veamos que para representarla hemos representado la cantidad demandada en el eje X y el precio en el eje Y. Esto es contrario a como se suele hacer en matemáticas porque la variable independiente es el precio y la variable dependiente es la cantidad. Pero en economía siempre la cantidad se dibuja en el eje X y el precio se dibuja en el eje Y. A este tipo de curvas donde la cantidad se representa en el eje X y las unidades monetarias en el eje Y se les llama curvas marsalianas. Como hemos comentado antes, la curva de demanda es decreciente respecto del precio. Eso quiere decir que la relación entre la cantidad demandada y el precio es negativa. Es decir, que si el precio sube, la cantidad demandada baja. Como vemos gráficamente, si el precio sube, nos movemos por la curva hacia arriba, disminuyendo la cantidad demandada. Sin embargo, si el precio baja, la cantidad demandada sube. Gráficamente, si el precio baja, nosotros nos movemos hacia abajo, es decir, que la cantidad demandada crece, porque nos vamos moviendo hacia abajo y en el eje X se va moviendo hacia la derecha, es decir, que crecería. Pero, ¿qué ocurre si en vez de cambiar el precio cambia cualquier otro factor? Entonces ya nosotros no estaríamos hablando de movimientos por la curva, sino que estaríamos hablando de desplazamientos hacia una nueva curva de demanda. Veámoslo con ejemplos. Si hay cambios en la renta disponible y el bien se considera normal, es decir, que cuando las personas tienen más dinero van a demandar más de ese bien, tenemos que si la renta disponible aumenta, la cantidad demandada aumenta. Por lo tanto, la curva de demanda se va a desplazar a una nueva curva donde la cantidad demandada aumente, es decir, que se va a desplazar a la izquierda, porque nos vamos a mover hacia la izquierda, que es donde la cantidad demandada aumenta. Sin embargo, si la renta disponible disminuye, la cantidad demandada disminuye. Por lo tanto, nos vamos a desplazar hacia una nueva curva de demanda a la izquierda. Sin embargo, si el bien es inferior, es decir, bienes que cuando la renta aumenta la gente prefiere no consumirlos, es decir, bienes que suelen ser de poca calidad o que suelen ser baratos, nosotros tenemos que si la renta disponible aumenta, la cantidad demandada disminuye. Por lo tanto, la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda, hacia una curva de demanda inferior. Sin embargo, si la renta disponible disminuye, la cantidad demandada aumenta, porque empezaremos de nuevo a consumir estos productos que son más baratos y de peor calidad, es decir, los bienes inferiores. Por lo tanto, si la renta disponible disminuye, la cantidad demandada del bien inferior aumenta, por lo que nos movemos a una curva de demanda a la derecha. Hay un desplazamiento a la derecha. ¿Qué ocurrirá si el bien es de lujo? Estos bienes son bienes que para rentas bajas no se consumen, pero que si la renta aumenta, la cantidad demandada aumenta en mayor proporción que la renta. En el ejemplo vemos que la renta va a aumentar el doble y sin embargo la cantidad demandada aumenta el triple. Por lo tanto, habrá un desplazamiento que no será de forma proporcional, sino que será de forma más que proporcional, hacia la derecha. Continuamos con los cambios en los productos relacionados, es decir, productos que tienen que ver con el bien del mercado que estamos estudiando. Si el bien es sustitutivo,
podemos hablar de que cumple la misma función que el bien que estamos analizando. Por lo tanto, podremos elegir uno u otro. Por ejemplo, el Colacao y el Nesquik. Si el bien es sustitutivo y aumenta su precio, caerá la demanda de ese bien sustitutivo y por lo tanto aumentará la demanda del bien que estamos analizando. Es decir, que si el Colacao sube mucho de precio, la gente se pasará y consumirá Nesquik. Por lo tanto, si el precio del bien sustitutivo aumenta, la cantidad demandada del bien analizado aumenta. Por lo tanto, se desplazará la demanda a la derecha. Y sin embargo, si el precio del bien sustitutivo disminuye, la cantidad demandada del bien que estamos estudiando disminuirá porque habrá personas que se pasen al bien que ha bajado el precio. Por lo tanto, la demanda se desplazará a la izquierda. Sin embargo, si el bien relacionado es complementario, este bien se compra a la vez que el bien que estamos estudiando. Por ejemplo, la demanda de motos y de cascos, porque para conducir una moto hace falta comprarse un casco. Por lo tanto, si el precio del bien complementario aumenta, la cantidad demandada del bien que estamos estudiando disminuye, al igual que disminuye la del bien complementario. Es decir, si nosotros estamos estudiando la demanda de cascos y el precio de las motos aumenta, pues la gente demandará menos motos y por lo tanto menos cascos. Por lo tanto, la demanda se desplaza a la izquierda a una demanda inferior. Sin embargo, si el precio del bien complementario disminuye, la cantidad demandada del bien analizado aumenta, al igual que la del complementario, y por lo tanto se desplazará a una curva de demanda superior y nos desplazaremos a la derecha. Y por último, ¿qué ocurre si hay cambios en las preferencias, en los gustos o en la moda? Es decir, si algo se pone de moda, la demanda de ese bien que está de moda aumenta. Por lo tanto, la curva de demanda se va a desplazar a la derecha. Sin embargo, si el producto se pasa de moda, la demanda de ese bien disminuye y la curva de demanda se desplazaría a la izquierda. Para acabar, vamos a ver un par de conceptos importantes. En primer lugar, si lo que cambia es el precio del bien, lo que se produce es un movimiento por la curva de demanda. Es decir, que si el precio del bien disminuye, nosotros nos moveríamos hacia abajo y si el precio del bien aumenta, nos moveríamos hacia arriba. Sin embargo, si lo que cambia es cualquier otro factor que no sea el precio, nos desplazaríamos hacia una nueva curva de demanda. Es decir, nos desplazaríamos hacia la izquierda si la cantidad demandada disminuye y nos desplazaríamos hacia la derecha si la cantidad demandada aumentase. Y en segundo lugar, vamos a ver que la cantidad demandada puede variar por distintos factores. Consideramos que cada uno de ellos le va a afectar de manera que algunos factores irán en la misma dirección y otros irán en dirección contraria. Por ejemplo, si hay cambios en el precio, la dirección es contraria, es decir, que aumentos en el precio disminuyen la cantidad demandada y disminuciones en el precio aumentan la cantidad demandada. Si lo que varía es la renta y estamos hablando de un bien normal, al aumentar la renta aumenta la cantidad demandada y al disminuir la renta disminuye la cantidad demandada, es decir, que van en la misma dirección. Si lo que cambia es el precio de un bien sustitutivo, van también en la misma dirección, es decir, que si aumenta el precio del bien sustitutivo, la cantidad demandada aumenta y si disminuye el precio del bien sustitutivo, la cantidad demandada disminuye. Si lo que varía, sin embargo, es el precio de un bien complementario, irían en la dirección contraria. Si aumenta el precio del bien complementario, la cantidad demandada disminuye y si disminuye el precio del bien complementario, la cantidad demandada aumenta. Y por último, las modas, los gustos y las preferencias van en el mismo sentido. Si se aumenta la moda, la cantidad demandada aumenta y si disminuye el producto y deja de estar de moda, la cantidad demandada disminuye.